La ciudad perdida del dios Mono. En lo profundo del corazón de la selva tropical hondureña persiste desde siglos una leyenda sobre una ciudad perdida, una ciudad dedicada a un misterioso dios mono. Tiene un par de nombres diferentes, más comúnmente conocida como la ciudad perdida del dios mono y la ciudad blanca. Se decía que este lugar estaba decorado con imponentes pilares hechos de piedra blanca y de ahí su nombre de Ciudad Blanca. Los aventureros buscaron y buscaron la ciudad, pero nunca encontraron rastro alguno de ella. En la década de 1940, el explorador estadounidense Theodore Mord encontró los primeros rastros de la ciudad perdida. Mord se embarcó en una expedición a la región de La Mosquita, en Honduras. Cuando habló con los lugareños, le contaron sobre una enorme estatua que había sido enterrada en lo profundo de la jungla por una misteriosa civilización precolombina. La estatua era de un enorme dios mono benévolo al que adoraban. La leyenda dice que la ciudad estaba llena de riqueza, pero también maldita. Quienes entraban en la ciudad enfermaban y morían. Quizás era el dios mono tratando de proteger a su gente. Algunos exploradores que buscaron la ciudad contrajeron leishmaniasis, una enfermedad parasitaria transmitida por la picadura de flebótomos. La enfermedad hace que un parásito carnívoro migre a las membranas mucosas de la boca y nariz, lo que puede provocar desfiguración. Eso es realmente aterrador. Cuando Mord regresó tenía una historia emocionante que contar. Afirmó haber encontrado esta magnífica ciudad mítica que brillaba por lo blanca en la jungla y trajo consigo miles de artefactos. Desde el descubrimiento inicial de Mord, la ciudad blanca ha estado en la mente de arqueólogos, exploradores y científicos por igual. Los equipos posteriores regresaron a la jungla para buscar, pero nadie encontró el lugar de la historia de Mord. Todo cambió en 2015 cuando un grupo de científicos descubrió ruinas antiguas en las profundidades de la jungla. El cineasta y explorador Steve Alkins fue parte del equipo que encontró las ruinas en 2015. Grabó todo su viaje a través de la selva tropical hondureña y desde entonces lanzó un documental llamado La ciudad perdida del dios mono. Se emitió en octubre de 2021 en Science Channel. La fascinación de Alkins por la ciudad perdida comenzó en la década de 1990, pero le tomó todos esos años encontrarla. Escuchó historias sobre ella por primera vez mientras estaba trabajando como productor de televisión. Curioso, comenzó a viajar a Honduras cuando podía, buscando alguna prueba de la ciudad. Su fascinación se convirtió en obsesión. Finalmente logró reunir un grupo de exploradores y lo que encontraron fue impactante. Según Alkins, estaban en las montañas, rodeados de una espesa vegetación, cuando se toparon con una roca gigante con un petroglifo grabado en ella. ¿Qué crees que mostraba esta imagen? ¿Una figura? ¿Un símbolo? ¿Un animal? Pausa el video y adivina. El petroglifo mostraba a un hombre que llevaba una máscara o un casco. En una mano sostenía un palo y en la otra un saco del que parecían caer semillas. Esto le pareció a Alkins una prueba irrefutable de que en el pasado debió haber asentamientos humanos en la zona. Después de todo, la vegetación era tan densa que apenas se podía ver a 6 metros de distancia. Entonces, ¿por qué alguien en la época moderna viajaría tan lejos solo para tallar una imagen al azar en una roca? A medida que pasaron los años, el equipo descubrió aún más evidencias de una ciudad perdida. En 2012, Alkins descubrió lo que podría haber sido la ubicación de una ciudad antigua utilizando LIDAR. Encontró una depresión enorme en la selva tropical hondureña, rodeada de imponentes montañas. Luego, un avión de reconocimiento voló sobre el área con láseres especiales que rebotaban en el suelo debajo de los árboles, revelando estructuras ocultas debajo del dosel de la jungla. Con esta información, Alkins y su equipo pudieron crear un mapa digital en 3D del sitio sin la cubierta de los árboles, mostrando más claramente lo que había estado oculto. En 2013, los cimientos de los edificios, los caminos, los canales y las terrazas agrícolas comenzaron a tomar forma. ¿Podría haber sido esta la legendaria ciudad perdida del dios mono? Eso es exactamente lo que Alkins quería averiguar, por lo que viajó al sitio a pie en 2015 para verlo por sí mismo, evitando arenas movedizas, bacterias carnívoras, serpientes venenosas y enjambres de insectos hambrientos. Los exploradores caminaron hasta el sitio remoto. Y adivina qué. Su arduo trabajo dio frutos. El equipo encontró antiguas plazas, montículos, vasijas con serpientes y buitres e incluso una pirámide. Lo más increíble fue que en la base de esta pirámide se desenterró un escondite de esculturas hechas de piedra. Los artefactos recuperados datan de entre 1000 y 1400 años.
Entonces, ¿había alguna señal de la estatua del dios mono? Lamentablemente, no. Pero las excavaciones están en curso, lo que significa que podrían aparecer pruebas de ella en cualquier momento. Elkins está convencido de que se trata de la legendaria Ciudad Blanca y que podría haber incluso más civilizaciones esperando a ser descubiertas en la zona. Pero primero, quería agradecer a todos nuestros suscriptores por apoyar este canal. Espero que tengan un día maravilloso. No estaríamos aquí sin el apoyo de todos ustedes. Si eres nuevo aquí, asegúrate de suscribirte si aún no lo has hecho. El pájaro del terror. Los animales pequeños son devorados por los pájaros grandes todo el tiempo. Es la forma de ser del mundo natural, pero un pájaro lo suficientemente grande como para abalanzarse y atrapar a un hombre adulto debe ser una bestia mitológica. Este pájaro del terror fue una vez una amenaza para el pueblo maorí de la isla del sur de Nueva Zelanda y lo llamaban Pouakai. Según los maoríes, Pouakai, cuyo nombre significa viejo glotón, no se parece a ningún otro pájaro que hubieran visto antes. Era una criatura enorme, temida por todos, que descendía en picada desde su nido en el monte Torles para atrapar a hombres, mujeres y niños por igual. Sus fuertes alas provocaban una poderosa ráfaga de aire que aterrorizaba a todo aquel que la escuchaba. Nadie podía escapar de sus garras mortales. Si bien la leyenda da un giro cuando un guerrero llamado Tehau o Tawera llegó a la isla y se enteró del sufrimiento de la gente, estaba decidido a acabar con el temible pájaro, por lo que ideó un plan inteligente. Con 50 hombres armados, se acercó sigilosamente a la montaña por la noche y preparó una gran trampa hecha de retoños de manuka. Y cuando amaneció, Tawera atrajo valientemente al pájaro gigante fuera de su nido. Pouakai, al ver su próxima comida, descendió en picada, pero el guerrero logró caer en la trampa justo a tiempo. Los 50 hombres escondidos saltaron y mataron al pájaro gigante con una lanza, poniendo fin a su reinado de terror. Aunque esta historia puede parecer pura leyenda, en realidad podría ser un vago recuerdo de una criatura real, el águila de Haast, el águila más grande que haya existido jamás. Esta formidable ave tenía una envergadura de hasta 3 metros. También era lo suficientemente poderosa como para derribar moas, aves gigantes no voladoras que podían pesar entre 100 y 250 kilogramos. Imagina un pájaro que pudiera atacar con la fuerza de una bala de rifle. Eso sí que sería algo a lo que temer. El águila de Haast tal vez dejó una profunda impresión en las mentes de los primeros maoríes. Después de todo, era un ave que se especializaba en cazar presas grandes. Por lo tanto, es posible que incluso haya confundido a los humanos con sus comidas habituales. A diferencia de otras aves de Nueva Zelanda, el águila de Haast era un depredador superior que no le tenía miedo a nada. La conexión entre la leyenda y el ave real se hizo más clara cuando se descubrieron huesos del águila de Haast en Nueva Zelanda. El primero de estos descubrimientos se produjo en 1871. Un taxidermista llamado Frederick Richardson Fuller supervisaba la excavación de huesos en un pantano. Entre los restos, Fuller encontró huesos más pequeños que reconoció como pertenecientes a un ave rapaz gigante. Este descubrimiento condujo a la identificación del águila de Haast. Aunque el águila de Haast ya está extinta, su legado sigue vivo en las leyendas maoríes y en los restos encontrados en pantanos y cuevas. Los huesos cuentan la historia de un ave que una vez gobernó los cielos de Nueva Zelanda, una criatura que quizás inspiró el cuento de Pouakai. El águila era tan formidable que, incluso después de su extinción, su recuerdo permaneció grabado en la mente de la gente y se transmitió de generación en generación en forma de leyendas e historias. Piedras solares vikingas. Si tuvieras una piedra mágica que pudiera llevarte a cualquier lugar al que quisieras ir, ¿a dónde viajarías? Durante siglos se creyó que las piedras solares vikingas eran materia de leyenda, un cristal mágico que podía ayudar a navegar por los mares, incluso cuando el sol estaba oculto por las nubes. Podría llevarte a tierras completamente nuevas. Descritas en las antiguas sagas nórdicas, se decía que la piedra solar revelaba la posición del sol, lo que la convertía en una herramienta crucial para los vikingos navegantes, famosos por sus increíbles habilidades de navegación. Sin embargo, durante mucho tiempo hubo pocas pruebas que sugirieran que estas piedras místicas fueran reales. Hasta ahora, los investigadores finalmente encontraron una prueba sólida de que estas legendarias piedras solares podrían haber existido en realidad. El descubrimiento provino de una fuente inesperada, un cristal turbio descubierto en el naufragio de un barco isabelino que se hundió frente a las islas del Canal en 1592. Los científicos de la Universidad de Rennes, en Bretaña,
Creen que este cristal, conocido como espato de Islandia, podría ser el mismo tipo de piedra que usaban los vikingos para navegar por los mares. Este cristal en particular se encontró junto con herramientas de navegación como divisores, lo que sugiere que era parte del equipo de navegación del barco. Aunque no hay registros históricos de que los marineros isabelinos utilizaran piedras solares, este descubrimiento sugiere que podrían haber utilizado estos cristales de forma similar a los vikingos. La magia de la piedra solar proviene de su capacidad de dividir la luz del sol en dos rayos, incluso en días nublados o con niebla, el tipo de clima al que se enfrentan a menudo los marineros vikingos. Al girar el cristal hasta que los dos rayos de luz se alinearan perfectamente, los marineros podían encontrar la posición del sol con una precisión asombrosa. Podían hacer esto incluso cuando el sol estaba oculto bajo el horizonte. Esto habría sido un cambio radical para la navegación, especialmente antes de la invención de la brújula magnética. Pero, ¿quién necesita una brújula cuando tienes un cristal mágico? La falta de piedras solares intactas en los lugares de enterramiento vikingos podría explicarse por el hecho de que muchos guerreros vikingos fueron incinerados, lo que habría destruido estos delicados cristales. No obstante, recientemente se han encontrado fragmentos de este cristal especial en asentamientos vikingos en Islandia. Este descubrimiento respalda la idea de que estas legendarias piedras solares eran más que simples mitos. Eran herramientas reales que ayudaron a los vikingos a navegar por los traicioneros mares. Mujeres guerreras amazónicas. ¿Qué pasaría si te dijera que la Mujer Maravilla podría haber sido una persona real? Puede que ese no fuera su verdadero nombre y seguramente no poseyera una fuerza divina ni tuviera brazaletes mágicos, pero es posible que mujeres como ella hayan existido realmente. En las antiguas leyendas griegas, las amazonas eran mujeres guerreras feroces, temidas y respetadas por sus habilidades en la batalla. Estas mujeres legendarias vivían en los confines del mundo conocido, donde montaban a caballo, manejaban arcos y luchaban tan ferozmente como cualquier hombre. Hércules tuvo que enfrentarse a la reina amazona Hipólita para obtener su cinturón mágico, y Aquiles se enamoró de otra reina amazona, Pentesilea, después de matarla trágicamente en batalla. No esperaba ver un rostro tan hermoso detrás de su casco. Durante mucho tiempo, la gente pensó que estas historias eran solo mitos, pero los descubrimientos arqueológicos recientes están revelando que estas mujeres guerreras podrían haber existido en realidad. En Azerbaiyán, las excavaciones de un cementerio de 4000 años de antigüedad descubrieron los restos de mujeres enterradas con armas como puntas de flecha, dagas e incluso una maza. Todas estas habrían sido herramientas del oficio de cualquier guerrero antiguo. Estos hallazgos sugieren que estas mujeres podrían haber sido las amazonas de la vida real, viviendo y luchando en una sociedad sin hombres como describen las leyendas. La historiadora Bethany Hughes, que ha estudiado estos hallazgos, dice que dan veracidad a los antiguos mitos griegos. Y adivina qué, la evidencia no proviene solo de Azerbaiyán. En Rusia, en 2019, los arqueólogos encontraron 4 guerreras enterradas con sus armas. Y en Armenia, en 2017, se descubrieron los restos de una mujer con una punta de flecha en la pierna. E incluso a principios de la década de 1990 se encontró una mujer enterrada con una daga cerca de Kazajstán. Estas mujeres eran claramente guerreras, con sus huesos mostrando signos de montar a caballo extensamente y el uso repetitivo de arcos y flechas. Algunas de estas mujeres también usaban collares de cornalina, un signo de alto estatus. Estos collares a menudo se asociaban con sacerdotisas o diosas. Hughes señala que estos hallazgos no son solo incidentes aislados, sugieren una cultura generalizada de mujeres guerreras en todo el Cáucaso y la estepa. En su serie documental Bethany Hughes, Treasure of the World, Hughes visita el remoto pueblo de montaña de Kinalich, en el Gran Cáucaso. Allí, los lugareños comparten historias de sus antepasados, mujeres que se disfrazaban de hombres para luchar. Insinúan que estos guerreros legendarios eran más que un mito, eran reales, vivían y luchaban hace miles de años. El Lago de los Huesos. ¿Visitarías alguna vez un lugar conocido como el Lago de los Esqueletos? Quizás te imagines cientos de huesos sumergidos bajo la superficie. Y oye, estarías en lo cierto, pero ¿a quién pertenecían esos huesos? Enclavado en lo alto de las montañas Trishul de la India se encuentra un lugar escalofriante pero hermoso, conocido como el lago Rupkund o Lago de los Esqueletos.
Este lago glacial de gran altitud, situado a unos 5.000 metros sobre el nivel del mar, tiene solo 47 metros cuadrados y una profundidad de entre 2 y 2.4 metros, rodeado de imponentes picos. El lago suele estar oculto bajo el hielo y la nieve, lo que lo convierte en un lugar bastante misterioso. Rupkund obtuvo su sobrenombre inquietante por los cientos de esqueletos humanos que emergen cuando el hielo se derrite, revelando una escena espantosa del pasado. Los esqueletos fueron descubiertos en la década de 1940 por un oficial forestal británico que estaba explorando la zona. Según su relato, algunos de los esqueletos todavía tenían carne adherida. Esta visión fue tan aterradora que hizo que sus compañeros de trabajo huyeran convencidos de que se habían topado con una tierra fantasmal. Al principio hubo especulaciones descabelladas sobre estos restos, con teorías que iban desde una fallida invasión japonesa durante la Segunda Guerra Mundial hasta un sacrificio ritual de guerreros indios. La verdadera historia, como se ha demostrado, es a la vez trágica y fascinante. Muchos creen que los esqueletos son los restos de un gran grupo de personas que murieron en una violenta tormenta de granizo alrededor del siglo IX. La tormenta fue tan feroz que destruyó por completo al grupo. Estos hombres y mujeres posiblemente formaban parte de una peregrinación real dirigida por un rey, pero claramente hicieron algo malo para enfadar a los dioses. Las leyendas locales cuentan que la diosa Nanda Devi desató esta tormenta mortal en su ira por la falta de respeto del rey. Pero, ¿quién hizo exactamente que fuera tan terrible? Bueno, esta historia está profundamente entrelazada con la mitología local. La zona es sagrada en las creencias hindúes y las montañas cercanas llevan el nombre de deidades del panteón hindú. Según un mito, la diosa Parvati estaba bebiendo en un lago cuando vio su reflejo. Esto llevó a que el lago se llamara Rupkund, que significa lago de la belleza. Otra versión cuenta que la diosa golpeó el suelo con un tridente para crear las montañas y los lagos. El rey Raja Hasdabal era consciente de lo sagrada que era la zona y sin embargo se dice que trajo consigo un séquito lujoso que incluía artistas y bailarines. Era más una fiesta que una peregrinación, lo que demostraba una falta de reverencia hacia la diosa, por lo que ella envió una tormenta para castigarlo. Los estudios científicos han apoyado la idea de que los esqueletos fueron víctimas de una catastrófica tormenta de granizo. Se encontraron agujeros en muchos de los cráneos. Algunas de las piedras de granizo habrían tenido un diámetro de hasta 23 centímetros, por lo que no había forma de que alguien sobreviviera al aire libre. Las investigaciones han demostrado que los huesos pertenecen a dos grupos distintos de personas, lo que sugiere que podrían haber sido peregrinos o refugiados de diferentes lugares e incluso periodos de tiempo. Estas severas tormentas de granizo han resultado mortales para muchas personas que intentaron hacer el viaje a lo largo de los siglos. Los dioses deben estar bastante enojados aquí. Cada 12 años se lleva a cabo una importante peregrinación llamada Nanda Devi Rajyat, que pasa cerca del lago Skeleton. Una travesía ritual que dura 22 días y recorre 300 kilómetros simboliza el regreso de la diosa a casa, y miles de peregrinos se atreven a recorrer la peligrosa ruta. Lamentablemente, muchas vidas se han perdido en este camino a lo largo de los siglos, lo que se suma a la oscura historia del lago. Svalin, el escudo legendario. En el rico tapiz de la mitología nórdica lleno de dioses, gigantes y maravillas cósmicas, hay un escudo legendario conocido como Svalin. Este escudo místico no es una simple pieza de armadura común y corriente. Se dice que protege a la tierra de los ardientes rayos del sol. Svalin, a menudo llamado el escudo refrescante, actúa como una barrera entre el sol abrasador y el mundo de abajo, salvaguardando la vida del calor abrasador del sol. ¿Te suena familiar? En el centro de la cosmología nórdica se encuentra Yggdrasil, el árbol del mundo, que conecta los 9 reinos, incluido Midgard, el reino de los mortales. Midgard está rodeado por un vasto mar y protegido por dioses y seres míticos. Por encima de este reino, el sol y la luna viajan por el cielo, trayendo luz y calor. Pero en la mitología nórdica, el sol es más que un objeto brillante en el cielo. Es un carro divino conducido por la diosa Sol. Su luz bendice la tierra, pero si no se controla, también podría traer destrucción. Es por esto que se creó Svalin, el escudo que se interpone entre el mundo y el poder total del sol. Pero Svalin es más que un escudo, simboliza el equilibrio y la moderación en la naturaleza. El sol representa tanto el calor que da vida como el potencial para el caos. La existencia de Svalin recuerda a los mortales el delicado equilibrio necesario para mantener la armonía en el mundo. Este escudo protector también refleja la profunda conexión de los nórdicos con la naturaleza
naturaleza y su comprensión de las fuerzas cósmicas que gobiernan la vida. Hoy en día, Svalin podría verse como un símbolo de la capa de ozono, que nos protege de la dañina radiación ultravioleta del Sol. La capa de ozono, al igual que Svalin, actúa como un escudo asegurando que la vida en la Tierra no sea quemada por el Sol. El hecho de que los nórdicos tuvieran un mito sobre un escudo protector mucho antes de que la ciencia revelara la capa de ozono es fascinante y misterioso a la vez. ¿Cómo pudieron saber acerca de este escudo invisible? Quizás entendían más sobre el mundo de lo que les damos crédito, o tal vez solo sea otro ejemplo de cómo la mitología y la ciencia a veces se alinean de maneras sorprendentes. El calamar gigante. Estás navegando en un barco pesquero, rodeado por todos lados por nada más que olas azules durante kilómetros cuando, de repente, ves aparecer una gran sombra debajo del barco. Aumenta el tamaño a medida que se acerca cada vez más hasta que, finalmente, ves que una de sus extremidades sale del agua. Una extremidad se convierte en 8 cuando comienzan a abrazar tu barco en un abrazo aterrador. Antes de que te des cuenta, estás en el agua, cara a cara con el monstruo marino. Si bien hoy en día simplemente se los conoce como calamares gigantes. El calamar gigante, una criatura de leyendas y pesadillas, ha fascinado a la humanidad durante mucho tiempo con su apariencia monstruosa y su naturaleza misteriosa. Durante siglos, los marineros y pescadores contaron historias de enormes monstruos marinos con tentáculos que podían arrastrar barcos a las profundidades del océano. Estas historias, como el infame kraken del folclore noruego y groenlandés, describían al calamar como una bestia aterradora, capaz de hundir barcos y atrapar a los marineros de las cubiertas. Se decía que el kraken era tan gigante que podía medir hasta 2.4 kilómetros de ancho. Su única señal de advertencia sería una oleada repentina de peces que salieran a la superficie, aterrorizados por el monstruo que se acercaba. Y resulta que estas historias no eran solo producto de la imaginación de los marineros. Había más verdad en estas leyendas de lo que pensamos. Los calamares gigantes de la vida real existen y son tan fascinantes como sugieren los mitos, aunque quizás no tan aterradores. El calamar gigante puede crecer entre 12 y 15 metros de largo, que es aproximadamente la longitud de 4 autos ajustados para choques con parachoques. Eso sigue siendo bastante grande si lo piensas, incluso si no es del tamaño del kraken. A lo largo de los años, calamares gigantes muertos han aparecido en la costa ocasionalmente, con sus cuerpos gomosos, a veces estirándose aún más bajo el sol. Estos cadáveres, junto con picos gigantes encontrados dentro de los estómagos de cachalotes, ayudaron a los científicos a reconstruir el misterio del calamar gigante. A pesar de su impresionante tamaño, estas criaturas son esquivas y viven en las partes profundas y oscuras del océano, donde los humanos rara vez se aventuran. Esto ha hecho que estudiarlos sea todo un desafío, y mucho sobre ellos sigue siendo desconocido. Curiosamente, todos los calamares gigantes del mundo parecen ser genéticamente similares, lo que sugiere que solo hay una especie de estos enormes cefalópodos. Se encuentran en todos los océanos no polares y brindan una fuente de alimento fundamental para los cachalotes. Esto significa que debe haber millones de ellos, incluso si no los vemos muy a menudo. A diferencia de sus contrapartes legendarias, no se sabe que los calamares gigantes sean agresivos con los humanos. Están más interesados en cazar a sus presas, usando sus largos tentáculos para agarrar y comer lentamente su comida. No obstante, deben tener cuidado de no dar un mordisco demasiado grande. ¿Por qué? Porque su esófago pasa por su cerebro. Tragar algo demasiado grande podría causar daño cerebral. Por lo tanto, afortunadamente los barcos y los marineros están fuera del menú para estas criaturas no tan pequeñas. Los incendios en Queensland. Cuando una historia sobrevive durante milenios, debe ser una historia increíble, o al menos debe tener algo de verdad, ¿no crees? De lo contrario, se olvidaría fácilmente. Durante 7000 años, el pueblo Gugu Bandun del norte de Queensland ha transmitido historias que parecen sacadas de una película de desastres. Estas historias, más antiguas que los registros escritos de Egipto o Mesopotamia, han sobrevivido a lo largo de 230 generaciones. Cuentan de una época en la que la destrucción caía del cielo. Una de las leyendas de Gugu Bandun habla sobre un incendio en la tierra a lo largo de los ríos, mientras que otra describe un poderoso brujo que creó un pozo en el suelo, haciendo que el aire se llenara de polvo. El polvo era tan espeso que la gente se perdía y moría en él. Durante siglos,
estas historias se consideraron solo eso, leyendas destinadas a explicar lo inexplicable, pero una investigación reciente sugiere que estos mitos podrían ser más que simples cuentos. Científicos de Australia y Escocia han estado estudiando el volcán Kinrara en Queensland, que entró en erupción por primera vez hace unos 7000 años. Cuando compararon la cronología de la erupción con las historias antiguas, los paralelismos fueron sorprendentes. Las descripciones de la tierra en llamas y el polvo mortal podrían muy bien ser relatados de la erupción volcánica. El doctor Benjamin Cohen, uno de los investigadores, señaló que la erupción del Kinrara envió flujos de lava por los valles de los ríos durante kilómetros. Esto probablemente creó una escena que debe haber parecido como si la tierra misma estuviera ardiendo. Las fuentes de ceniza y lava del cráter podrían explicar fácilmente las historias de polvo y muerte, tal vez causadas por gases nocivos o asfixia por cenizas. Si bien el equipo no puede demostrar de manera definitiva que estas historias se refieren a la erupción del Kinrara, les cuesta encontrar otro evento que encaje tan perfectamente. Este descubrimiento se suma a una lista cada vez mayor de eventos naturales como el aumento del nivel del mar y las lluvias de meteoritos que los aborígenes australianos pueden haber registrado en sus tradiciones orales. Los investigadores creen que estas historias podrían contener aún más pistas sobre las antiguas erupciones volcánicas. Pero, ¿qué piensas? ¿Qué otras verdades podrían estar ocultas en estos mitos aborígenes? Házmelo saber en los comentarios. El misterio de los mares lechosos. Imagina navegar por el océano profundo y oscuro en una noche sin luna, cuando de repente el agua alrededor de tu barco comienza a brillar. Parece un mar de leche fantasmal. Este fenómeno fascinante y misterioso, conocido como mares lechosos o mareel, han cautivado a los marineros durante siglos. En los días en que la ciencia no pudo explicar este extraño resplendor, los marineros contaban todo tipo de historias descabelladas. Algunos creían que las aguas brillantes eran causadas por monstruos marinos que acechaban debajo de las olas, mientras que otros pensaban que eran obra de sirenas encantadoras. Estas historias se han convertido en famosas novelas de aventuras como 20.000 leguas de viaje submarino de Julio Verne y Moby Dick de Herman Melville. Los libros describen esta maravilla como otro extraño relato de alta mar. Pero no es solo eso. Los investigadores pasaron décadas buscando pruebas de este extraño fenómeno marino con poco éxito. Era demasiado bueno para ser verdad, debieron pensar. Pero todo cambió en 2019 cuando se documentaron por primera vez mares lechosos en la costa de Java. Hasta entonces, la investigación del científico Stephen Miller se basaba únicamente en la tradición marítima y las imágenes satelitales. Naomi McKinnon, miembro de la tripulación del velero Ganesha, se puso en contacto con Miller. Ella afirmó haber presenciado junto con el resto de la tripulación el brillo misterioso del océano. Al principio no tenían ni idea de con qué se habían topado. Fue solo cuando compartieron fotos del evento con Miller que se dieron cuenta de que habían experimentado algo extremadamente raro. De hecho, se cree que las fotos tomadas por la tripulación del Ganesha, que revelan el brillo inquietante de los mares lechosos, son las primeras de su tipo. Pero, ¿qué causa esta visión surrealista? Resulta que la verdad es tan fascinante como las leyendas. Los mares lechosos son vastas áreas de agua que se iluminan por la noche, no por la luz de la luna, sino por la bioluminiscencia, la luz producida por organismos vivos. Los principales culpables, pequeñas bacterias bioluminiscentes que brillan cuando alcanzan una cierta densidad de población. Un proceso conocido como detección de quórum. Cuando miles de millones de estas bacterias se reúnen en un lugar, su luz combinada puede convertir el océano en una escena brillante y de otro mundo. Una idea interesante es que estas bacterias se reúnen en grandes grupos en la superficie del agua con la ayuda del material orgánico de las floraciones de fitoplancton. Cuando las condiciones son las adecuadas, las bacterias alcanzan la concentración crítica necesaria para iluminar el mar. Y a diferencia de otras criaturas marinas brillantes que usan luz para asustar a sus depredadores, estas bacterias tienen un objetivo diferente. Quieren ser comidas. Su brillo atrae a los peces y una vez dentro del intestino del pez, las bacterias encuentran el hogar perfecto para prosperar. Charlie sin cara. En los años 50 y 60, el oeste de Pensilvania fue el hogar de una de las leyendas más espeluznantes sobre una figura misteriosa conocida como el Hombre Verde o Charlie sin cara. Según los cuentos aterradores, se decía que este extraño hombre vagaba por las calles oscuras y remotas con una apariencia espantosa, brillando de color verde por haber sido alcanzado por un rayo o herido en algún accidente horrible. La leyenda lo pintaba como una figura fantasmal que rondaba los lugares como South Park o North Hills.
El rumor causó un gran revuelo entre los lugareños y especialmente entre los estudiantes de secundaria. Quiero decir, ¿qué harías si un hombre sin cara se te apareciera en la oscuridad de la noche? ¿En serio? ¿Correrías? ¿Te esconderías? ¿Te orinarías en los pantalones? Tal vez una combinación de las tres cosas, pero esto es lo que la gente no entendió. El hombre verde o Charlie sin cara no era solo una figura del folclore local, era una persona real llamada Raymond Robinson. La historia detrás de la aparición de Robinson es a la vez desgarradora y fascinante. En 1919, cuando Raymond tenía solo 8 años, tuvo un accidente horrible. Mientras intentaba alcanzar un nido de pájaros en lo alto de un poste eléctrico, recibió una descarga eléctrica de 11.000 voltios. La descarga fue tan severa que le quemó la cara y los brazos, dejándolo sin ojos ni nariz. Todo lo que quedó fueron agujeros donde solían estar. A pesar de este trauma que cambió su vida, Raymond se mantuvo sorprendentemente optimista y todavía podía escuchar y hablar. Durante los siguientes 65 años, Robinson vivió una vida solitaria en Coppell, Pensilvania. Se quedaba la mayor parte del tiempo en casa, fabricando cinturones, carteras y felpudos a mano para venderlos por un ingreso modesto. Pero se aventuraba a salir a caminar a altas horas de la noche, tratando de no asustar a los demás con su apariencia. Aquí es donde comenzó la leyenda del hombre verde. Los estudiantes de secundaria lo veían caminando por la ruta estatal 351 y fue entonces cuando comenzaron a difundirse las inquietantes historias de la figura brillante y sin rostro. El apodo Hombre Verde probablemente sugirió de la forma en que los faros de los automóviles se reflejaban en su ropa en la oscuridad. Algunos lugareños recuerdan haber visto a Raymond durante esos paseos nocturnos y sintieron una mezcla de miedo y curiosidad. Un residente recordó que la apariencia de Raymond le asustó tanto que casi se salió de la carretera. Otros fueron más amables y le ofrecieron cervezas y cigarrillos o simplemente charlaron con él. Aunque Raymond se enfrentó a algunas bromas crueles como ser llevado a lugares desconocidos, muchas personas lo vieron como un personaje amigable e interesante. Falleció en 1985, pero la leyenda de Charlie sin cara sigue siendo una parte vibrante del folclore local. Como señala Marie Werner, una ex local, la leyenda sigue siendo fuerte. ¿Cuál de estas leyendas fue tu favorita para recordar? Número 10. La antigua ciudad de Mira. La ciudad de Mira fue una vez un poderoso puerto en el Mediterráneo, pero fue olvidada y perdida en el siglo XIII hasta 2009, cuando fue descubierta nuevamente en Turquía. Fue aquí donde un obispo llamado Nicolás convirtió la ciudad en una capital cristiana en el mundo antiguo. Es posible que lo conozcas mejor como San Nicolás y también es conocido como Santa Claus. Esta antigua ciudad se remonta a miles de años, pero nadie sabe exactamente cuándo se fundó la ciudad. La primera mención de Mira aparece en el siglo I a.C. como una de las ciudades de la Liga Licia. Sin embargo, los historiadores creen que se remonta al menos 400 años más. Licia era una región de la Anatolia moderna que tuvo un gran dominio en la antigüedad. Licia fue también el primer sindicato democrático jamás creado y fue el hogar de muchos escritores clásicos. Durante 800 años, fue un lugar de peregrinación muy importante en el Imperio Bizantino y fueron conocidos por su riqueza, arte y arquitectura, que también los hicieron muy atractivos para los invasores extranjeros como los persas, los griegos, los egipcios y romanos. En lugar de someterse, se unieron y formaron la Liga Licia, una de las primeras democracias del mundo. Hizo que todas las ciudades de Licia votaran por un representante que luego votaría en un consejo anual. Las ciudades más grandes, incluida Mira, obtuvieron 3 votos. Nicolás se convirtió en un importante jugador de poder en el Imperio Romano, convirtiendo los templos greco-romanos en cristianos. Fue nombrado arzobispo por el emperador Constantino y era conocido por su generosidad y por realizar milagros, como salvar un barco del hundimiento y resucitar a un marinero ahogado. Sin embargo, a lo largo de los años, la ciudad estuvo plagada de invasiones y enfermedades. Hubo ataques persas, incursiones musulmanas, plagas, terremotos e incluso inundaciones repentinas. En el siglo XI, Mira estaba completamente abandonada. Hoy no queda mucho de la asombrosa arquitectura que hizo grande a Mira. El templo de la diosa Artemisa, que se dice que es el edificio más impresionante de toda la región, ha desaparecido por completo, aunque todavía quedan algunas ruinas, como el granero construido por el emperador Adriano de Roma en una visita en el año 131 después de Cristo, que los arqueólogos han estudiado extensamente. La ciudad finalmente se cubrió con 5.4 metros de lodo del río cercano. Sin embargo, gracias a la nueva tecnología, está reapareciendo lentamente, ya que los arqueólogos han encontrado una capilla entera casi perfectamente conservada. Cerca hay otro edificio y otro
otro más. Ahora parece que la ciudad original podría estar en gran parte intacta bajo tierra y los arqueólogos probablemente puedan encontrar la ciudad bajo el barro tal como estaba Pompeya. Número 9. Mini Pompeya. Hablando de Pompeya, los expertos que excavaron un antiguo edificio en la ciudad italiana de Verona descubrieron lo que describieron como una Pompeya en miniatura. El edificio no fue destruido por una erupción volcánica ni nada parecido, pero está muy bien conservado al igual que la famosa ciudad. El descubrimiento se realizó en un antiguo cine que había estado abandonado durante las últimas 2 décadas. Mientras renovaban el cine, los trabajadores descubrieron paredes con frescos debajo de la estructura moderna que no han sido tocadas durante unos 2000 años. Los arqueólogos aún no están seguros de a qué tipo de edificio pertenecían las paredes, pero definitivamente se remonta al siglo II. A juzgar por algunos daños estructurales, los arqueólogos pudieron determinar que el edificio probablemente había sobrevivido a un incendio despiadado que provocó el colapso de su techo y luego fue reconstruido a medida que pasaban los siglos, pero milagrosamente, la colorida obra de arte nunca fue dañada por nada de esto. Todavía hay esperanza de que salga a la luz más información, ya que el enorme sitio todavía está siendo excavado. Inclusive no se han encontrado cadáveres, pero aún queda aún más de trabajo por hacer. Los arqueólogos tienen la esperanza de descubrir para qué se utilizó la misteriosa estructura y por qué sus paredes fueron pintadas de manera tan brillante. Número 8. Lago Hurón. Un equipo de investigadores de la Universidad de Texas ha descubierto recientemente artefactos de herramientas de piedra dentro del lago Hurón que se remontan a 9000 años. Y para hacer el descubrimiento incluso más impactante, muchas de las herramientas de piedra fueron elaboradas con obsidiana, que provino de una cantera a más de 3219 metros de distancia en el centro de Oregón. En este momento, estas piezas de obsidiana son las más antiguas de su tipo jamás encontradas dentro del continente en los Estados Unidos. Sugieren una red social complicada en América del Norte que data de hace 10.000 años. Quien quiera que haya extraído la obsidiana debe haberla comerciado hasta donde un misterioso grupo de personas vivía en el área del lago Hurón. Los arqueólogos submarinos también descubrieron rastros de un asentamiento en el fondo del lago. Se cree que durante los últimos años de la Edad de Hielo, los antiguos grupos sociales de cazadores de caribúes habían construido aquí algún tipo de asentamiento primitivo, utilizando muros de piedra, en un momento en que el lago Hurón estaba seco como un hueso. Hoy, estos restos están a 30 metros bajo el agua. Número 7. Ciudad misteriosa. En Perú, los expertos han descubierto un nuevo sitio arqueológico prehispánico cerca de la ciudad de Cusco, nunca antes explorado por científicos modernos. Los arqueólogos encontraron restos de muro de piedra construidos por los incas, las ruinas de un templo megalítico y artefactos dejados por miembros de la relativamente desconocida cultura Wari. El sitio se llama Espíritu Pampa, según la Dirección de Cultura Descentralizada del Cusco. Este es el organismo estatal encargado para conservar los artefactos preciosos de la zona. Los arqueólogos también descubrieron fragmentos de dientes de animales, una placa de plata en el pecho que puede haber sido utilizada por un guerrero intrépido, vasijas de cerámica y misteriosas agujas de plata. Incluso encontraron una corona de plata y otras joyas olvidadas. El edificio más importante es el templo mismo, que los arqueólogos creen que fue utilizado por los Wari para realizar rituales o como un observatorio astronómico. Pero lo más extraño es que aquí también encontraron restos de la cultura inca, lo que sugiere que siglos después de la desaparición de los Wari, los incas se mudaron a la ciudad abandonada a medida que se expandían por todo Perú. Pero ¿quiénes eran los Wari? Florecieron entre los años 600 y 1000 y dominaron una gran extensión de tierra entre la selva tropical y las tierras altas de los Andes. Incluso se les ha referido como el primer gran imperio del antiguo Perú. Su capital, Huari, fue una de las primeras ciudades espléndidas del mundo entero, pero al igual que muchas civilizaciones antiguas en ese entonces, siglos de sequía persistente vieron su número disminuir y su civilización se derrumbó. Y ahora el número 6. Pero primero, si eres un suscriptor que regresa, bienvenido de nuevo. Y si eres nuevo por aquí, también asegúrate de suscribirte y hacer clic en la campanilla de notificaciones, así no te perderás los próximos videos. Número 6. La isla de Hvar. Recientemente se descubrió algo extraño en la isla croata de Hvar. Los arqueólogos encontraron rastros de un antiguo asentamiento griego que data alrededor del siglo IV después de Cristo, cuando toda la zona estaba poblada por los griegos, que recientemente la habían recuperado de los romanos. Pero la isla en realidad tiene una historia que se remonta a mucho atrás. La isla ha estado habitada continuamente desde el Neolítico, aunque los griegos fueron los primeros en asentarse en ella en el 385 a.C.
El Imperio Romano finalmente tomó el control del área en 219 a.C. y 900 años después, cuando su poder había disminuido seriamente en la región, los eslavos llegaron y tomaron el control de la isla. Básicamente, la isla ha tenido una historia larga y brutal. La reciente excavación arqueológica tuvo lugar en los jardines de un palacio croata construido aquí en el siglo XVII. Los investigadores esperaban encontrar artefactos relacionados con el palacio. En cambio, encontraron fue una antigua necrópolis llena de vasijas de cerámica que contenían restos humanos. Los investigadores descubrieron al menos 20 tumbas en la necrópolis y los esqueletos de 32 personas. También encontraron un trozo de muro de piedra que data de aproximadamente 1900 años. A la manera típica griega, las tumbas eran extravagantes y excepcionales. Muchas tumbas eran edificios elaborados con sus propios techos y paredes de piedra, con los esqueletos más impresionantes enterrados dentro de frascos gigantes, casi como un barco humano en una botella, junto con muchos ajuares funerarios. Número 5. La tumba del rey Herodes. El rey Herodes el Grande gobernó a Judea entre el 37 y el 4 a.C. Era conocido por su crueldad excepcional y su duro gobierno, así como sus impresionantes proyectos de construcción, incluida la fortaleza de Masada. Mató a sus hijos y a su esposa, y le encantaba confiscar propiedades a quienes no lo apoyaban. También es una figura muy importante en la Biblia. Uno de los actos más infames del rey Herodes fue asesinar a todos los bebés varones en Belén para evitar que se cumpliera una profecía en la que nacería el Mesías. No hay ningún registro histórico de que esto sea lo que está escrito en el Evangelio de Mateo, y nadie sabe si realmente sucedió. La búsqueda de su tumba se convirtió en la obsesión de todo arqueólogo. Nadie sabía dónde estaba. A finales del siglo XIX, encontrar la tumba era como encontrar el Arca de la Alianza. En 1838, el erudito estadounidense Edward Robinson describió a Herodion, un enorme palacio fortificado construido por el rey Herodes. El palacio fue descubierto enterrado debajo de un enorme montículo de tierra con forma de volcán a solo 11 kilómetros de Jerusalén. Pero a lo largo de todas las excavaciones originales, nadie pudo encontrar el lugar de descanso real del infame rey. No fue hasta 2007 que los arqueólogos finalmente desenterraron una enorme escalera que conducía al lugar de entierro. Dentro del lugar de entierro encontraron un sarcófago tan lujosamente decorado que debió haber sido usado por un rey. La historia llegó a los titulares de todo el mundo cuando el London Daily escribió: un nuevo descubrimiento puede resolver el misterio del tirano más sangriento de la Biblia. Pero según National Geographic, la tumba ya había sido saqueada y destruida, probablemente a propósito por rebeldes. Todavía está en debate si esta fue efectivamente su tumba real, ya que no había tallas ni grabados que mencionaran su nombre, así que otros todavía están al acecho. Número 4. Jiahu. El sitio arqueológico de Jiahu en China ha sido una fuente de gran interés recientemente, ya que contiene evidencia de algunas de las primeras personas que vivieron en el lejano oriente. Los arqueólogos han descubierto restos culturales y artísticos, como herramientas avanzadas de corte de piedra, hornos y cerámica, estructuras de viviendas únicas y flautas musicales excavadas en huesos. Toda la evidencia apunta a una sociedad floreciente que fue sorprendentemente avanzada ya por el período neolítico. Este sitio es único entre todos los sitios antiguos del mundo. Una de las principales razones es lo musical que eran. Algunos sitios arqueológicos de Europa han producido solo un instrumento musical. Aquí, los arqueólogos han encontrado 30 flautas y 6 de ellas representan los primeros ejemplos de instrumentos musicales utilizables en cualquier parte del mundo. Las flautas fueron elaboradas con los huesos de las alas de las exóticas grullas de corona roja, con hasta 8 orificios capaces de producir una amplia variedad de sonidos únicos. El Museo Met informa que los mitos chinos, conocidos desde casi 6.000 años después de que se hicieran las flautas, hablan de la importancia cosmológica de la música y la asociación de la flauta y las grullas. Los expertos creen que las flautas probablemente se usaron en rituales y ceremonias, y seguramente sonaban mejor que la mayoría de las sesiones de grabación de una escuela secundaria. Para hacer que sus logros musicales fueran aún más impresionantes, ten en cuenta que estas flautas se fabricaron hace 9.000 años, aproximadamente 4.500 años antes de que los antiguos egipcios se establecieran como los conocemos. Número 3. Gran Isla Talbot. Las excavaciones de la Gran Isla Talbot en Florida han revelado rastros de lo que podía ser un asentamiento nativo americano olvidado, construido por una tribu extinta. Los investigadores que trabajan con la Universidad del Norte de Florida creen que han descubierto la vieja ciudad de Sarabay, un lugar del que hablaron originalmente exploradores franceses y españoles en la década de 1560. Historiadores dedicados conocen esta misteriosa ciudad desde hace mucho tiempo, pero nadie ha podido encontrarla
descubrirla, es decir, hasta ahora. El equipo arqueológico descubrió una variedad de artefactos interesantes en la isla, incluidos los de origen indígena y europeo. Para aquellos que no están familiarizados con Florida, la isla se encuentra frente a la costa de Jacksonville. Pero, ¿quién vivía en esta isla? Habría sido un grupo de nativos americanos conocido como Mocama. Vivieron aquí durante el siglo XVI. Las cerámicas encontradas por el equipo arqueológico se remontan a esta época, al igual que los restos de cerámica española destrozada. A juzgar por el tamaño del sitio de excavación, los investigadores dicen que la isla era mucho más que un pequeño asentamiento y probablemente era una comunidad importante, al menos hasta que llegaron los europeos en 1562. Menos de 150 años después, los Mocamas se habían ido y sus asentamientos se perdieron en la historia. Número 2. Tumba neolítica. En el noroeste de Arabia Saudita hay una región conocida como Al-Ula. Para el ojo inexperto, parece nada más que un paisaje desértico, rocas secas y montículos de tierra, pero este es en realidad un lugar rico en tesoros arqueológicos. Recientemente los restos de 11 humanos y un perro fueron encontrados enterrados dentro de una tumba monumental. La tumba en sí data del 4300 a.C. y fue descubierta gracias a imágenes de satélite y fotografías aéreas. Debido a que la región es tan vasta e inhóspita, una de las mejores formas para que los arqueólogos localicen sitios antiguos es mediante el uso de satélites y misiones de sobrevuelo. Hace más de 6000 años, este pasaje desértico fue el hogar de un pueblo, y este pueblo usó el cementerio durante un periodo de alrededor de 600 años. Según Melissa Kennedy, investigadora profesional involucrada en el proyecto, la tumba habría sido claramente visible en el paisaje llano, como una estructura grande y prominente. Pero ¿por qué exactamente estas personas huyeron del desierto? ¿Cómo lo hicieron? ¿O si simplemente murieron cuando su aldea se convirtió en polvo? Nadie puede decirlo con certeza, ni siquiera sabemos cómo se llamaban esos pueblos antiguos. Número 1. Shimao. El sitio arqueológico de Shimao es uno de los más misteriosos de toda China. Alguna vez fue una maravillosa ciudad fortificada con 9.7 kilómetros de muros altos y una pirámide de 70 metros de altura. Hasta hace poco, nadie sabía que existía esta antigua ciudad. Durante siglos, los lugareños habían asumido que las extrañas características eran partes de la cercana muralla china. No fue hasta unos años que comenzaron las excavaciones y los arqueólogos se dieron cuenta de que estaban lidiando con una sociedad compleja que es anterior a la sección más antigua de la Gran Muralla China en 2000 años. Las personas que vivían y prosperaron en Shimao lo hicieron hace 4300 años, al menos 5 siglos antes de que la civilización china llegara a las llanuras centrales. Pero ¿quiénes eran estas personas y cómo es eso posible? Según National Geographic, Shimao floreció solo durante 500 años, entre el 2300 y el 1800 a.C. Luego, aparentemente sin razón, la ciudad fue abandonada y su gente se evaporó en el aire. No hay absolutamente ningún texto antiguo para explicar lo que sucedió aquí, en el asentamiento neolítico más grande de toda China. Los arqueólogos han encontrado pruebas de sacrificios humanos, murales pintados, artefactos hechos de jade y mucho más. Y sin embargo, nadie sabe de dónde vinieron estas personas ni a dónde fueron. Realmente, los arqueólogos descubrieron 70 esculturas en relieve grabadas en piedra que representan serpientes, monstruos y bestias increíbles que nadie sabe siquiera reconocer. Aún así, no hay idea de lo que le sucedió a Shimao o a su gente. Número 10. Teseo y el Minotauro. Teseo y el Minotauro es una de las historias más famosas de la mitología griega. Para aquellos que no están familiarizados con la historia, comienza con el rey Minos de Creta. Rezó a Poseidón por un toro blanco como la nieve después de ganar su realeza y exiliar a su hermano. El toro iba a ser un signo de la aprobación del dios. Luego se suponía que debía sacrificar el toro cuando apareciera, pero lo encontró demasiado hermoso para matarlo. Entonces lo guardó. Poseidón estaba tan furioso que hizo que la esposa del rey se enamorara del toro y ella dio a luz a un minotauro, un monstruo mitad hombre mitad toro. A medida que el minotauro envejecía, se volvía cada vez más violento. Como no era ni hombre ni bestia, comenzó a comer gente. Siguiendo el consejo del oráculo, el rey construyó un enorme laberinto debajo del palacio para ocultar el resultado de la aventura de su esposa. El único hijo humano del rey Minos fue asesinado por los atenienses, por lo que, como venganza, los atacó continuamente sin piedad hasta que acordaron enviar a 7 hombres y 7 mujeres jóvenes
jóvenes como tributo que serían enviados al laberinto como sacrificio por el Minotauro. Cansado de este reinado del terror, Teseo, el hijo del rey Egeo, se ofreció como voluntario para matar a la criatura. La hija del rey Minos se enamoró de él y decidió ayudarlo a escapar del laberinto mortal. La princesa Ariadna le dio al príncipe Teseo una bola de hilo para ayudarlo a encontrar el camino. Mató al Minotauro y pudo salir, llevándose a otros atenienses y princesas con él. Pero, ¿cuánto de esta leyenda es cierta? El palacio del rey Minos fue descubierto por Sir Arthur Evans en 1894. Lo conocemos hoy como el Palacio de Knossos. Lo realmente espectacular es que debajo del palacio, los arqueólogos encontraron las ruinas de un laberinto extremadamente complejo. El laberinto, antes de ser abandonado y desmoronarse, era tan elaborado que hubiera sido casi imposible encontrar la salida sin un mapa. Ahora bien, no sabemos si Teseo fue un héroe real y es dudoso que un minotauro haya estado alguna vez en el laberinto, pero los arqueólogos han demostrado que tanto el palacio como el laberinto eran reales, dando bastante credibilidad al mito. Número 9. La leyenda de Mulan. Mulan es bien conocida en estos días como una popular película de Disney y una que fue tan querida que recientemente también hicieron su versión live action. Pero lo que muchos fanáticos no saben es que el personaje de Mulan en realidad está basado en una balada china. Lo que es aún más interesante es que la balada puede estar basada en una persona real llamada Mulan en la historia de China. La evidencia escrita más antigua de que Mulan era una persona real se remonta a las dinastías del norte, de entre 386 al 581 después de Cristo. La balada de Mulan no tiene más de 300 palabras y describe la historia de una niña que se viste de hombre para unirse al ejército en lugar de su padre. Es exactamente la misma historia de la película. Al final de la balada, Mulan es aclamada como uno de los mejores y más poderosos guerreros y luego se revela a sí misma como una mujer. Si bien no hay ninguna evidencia directa de que esto sucedió, la balada da algunas pistas. El poema épico menciona dos lugares principales, el río Amarillo y la montaña Yang. Esto sugiere que la ciudad natal de Mulan estaba en algún lugar cerca de estos dos puntos de referencia. El poema también sugiere que Mulan era miembro de un grupo nómada llamado Tuoba, un clan que vino del norte de China y estableció la dinastía Wei del norte. Esto se debe a que en el poema el emperador se conoce con el título de Kang, lo que hace probable que Mulan provenga de una sociedad nómada descendiente de mongoles. Estas personas eran conocidas por dar a las mujeres un estatus respetado en la sociedad, mientras que este tipo de comportamiento finalmente se perdió en China. Entonces, Mulan pudo haber sido real, recordada y transmitida a través de la poesía. Número 8. La Batalla de Salamina. La Batalla de Salamina es una de las batallas más legendarias de la historia, luchada entre persas y griegos en septiembre del 480 a.C. Fue una de las batallas militares más importantes de la historia antigua y un punto crucial para Europa. Si los griegos hubieran perdido esta lucha, los persas habrían invadido y alterado con éxito la historia tal como la conocemos hoy. La batalla tuvo lugar cerca de la costa de Ática en Grecia. Si bien sabemos que la batalla en sí definitivamente sucedió, no sabemos cuántas leyendas que la rodean son ciertas. Se dice que las ciudades-estado griegas lucharon como aliadas, llevando 370 barcos a batalla, pero los persas tenían más de 1000 barcos. El rey Ausero asumió que aniquilaría la flota griega gracias a la abrumadora cantidad, pero lo que aparentemente sucedió fue que el comandante griego Temístocles atrajo a los barcos persas a través del estrecho de Salamina, como en la película 300, excepto que en botes. La enorme flota no pudo pasar por el estrecho, lo que provocó el caos y la desorganización, y la flota mucho más pequeña de 370 barcos griegos los derribó a todos. Esto definitivamente podría haber sucedido, pero no sabemos con certeza si estos números son ciertos. Quizás fue una brillante estrategia de batalla, quizás el siempre poderoso y misterioso fuego griego les dio a los barcos la ventaja. Si los relatos legendarios de la batalla son ciertos, entonces solo demuestra cuán poderosos y buenos en tácticas de batalla eran realmente los griegos. Número 7. El laberinto perdido de Egipto. ¿Sabías que hay una misteriosa maravilla perdida en Egipto que podría haber superado incluso a las pirámides? El gran laberinto perdido de Egipto aparece por primera vez en los escritos del historiador griego Heródoto en el siglo V a.C. Él mismo afirmó que vio el edificio, llamándolo incluso más impresionante que las pirámides de Giza. El historiador griego también afirmó que el laberinto está ubicado a lo largo de las orillas de un enorme lago a 7 días de las pirámides. Había un gran
templo dividido en enormes secciones para formar el laberinto, que era casi ineludible. Había pasajes subterráneos, figuras colosales e incluso pequeñas pirámides entrelazadas con las otras estructuras. Era un complejo masivo que no se parecía a nada en el mundo antiguo o incluso desde entonces. La leyenda dice que el laberinto era tan grande que una vez que te perdías, la única forma de encontrar la salida era con un mapa o un libro secreto. Desafortunadamente, este gran laberinto nunca ha sido descubierto por los arqueólogos modernos. No estamos seguros si realmente existió. Hubo muchos informes vagos en 2008 de que los especialistas en radares habían descubierto un laberinto subterráneo debajo de un templo cerca del Cairo, pero este supuestamente descubierto nunca fue autentificado ni investigado más, o al menos todavía no se ha publicado nada. Si bien es definitivamente posible que los egipcios construyeran un laberinto que haría que sus pirámides parecieran juguetes para niños, aún no se ha descubierto evidencia que respalde esta antigua leyenda. Número 6. Pele, la diosa del volcán. Pele es la diosa de Kilauea, en Hawái, gobernante del fuego y los volcanes. Según la leyenda hawaiana, Pele llegó a Hawái después de ser expulsada de su tierra natal en Tahití. Cruzó el océano en una canoa, pero su hermana la perseguía porque Pele se había metido con su marido. La hermana de Pele casi la mata, pero Pele sobrevivió cavando fogatas gigantes, lo que hoy conocemos como los muchos volcanes de Hawái. La hermana de Pele finalmente se enteró de que todavía estaba viva y regresó para terminar el trabajo. A través de todos los combates, los grandes bosques de Hawái fueron quemados. La hermana de Pele la mató al final y Pele se convirtió en una diosa. Hay muchas versiones diferentes en esta historia, pero los cimientos siguen siendo los mismos, y aunque estas diosas nunca existieron físicamente, es posible que algunas partes de la historia hayan sucedido. Específicamente el bosque está siendo quemado por volcanes. Los científicos saben hoy que la lava fluyó continuamente durante más de 60 años en el siglo XV, cubriendo gran parte de Hawái en lava. Los polinesios locales pueden haber interpretado lo que vieron como una gran batalla entre dioses, inventando sus propias leyendas al respecto. Estas leyendas persistieron y se convirtieron en mitos, y en su mayoría ahora se han olvidado. Aunque la propia Pele probablemente nunca existió, este es un gran ejemplo de cómo los eventos reales inspiran historias que pueden convertirse en leyendas y pueden convertirse en religiones. Y ahora, una criatura asombrosa que todos deseamos que todavía estuviera presente. Pero primero, si eres nuevo por aquí, también asegúrate de suscribirte y hacer clic en la campanilla de notificaciones, así no te perderás los próximos videos. Número 5. Los unicornios. Los unicornios fueron una vez animales muy reales. Hay una razón por la que los unicornios han prevalecido en las mitologías de Oriente y Occidente durante miles de años. Pero la trampa es un poco espeluznante. Los unicornios probablemente no comenzaron como caballos blancos con cuernos dorados que tuvieran propiedades mágicas. Probablemente tampoco tenían lágrimas que pudieran curar a los heridos o sangre que pudiera otorgar inmortalidad. En cambio, el unicornio era probablemente un rinoceronte peludo que se extinguió hace unos 29.000 años. National Geographic informa que el cráneo fosilizado de un rinoceronte peludo fue descubierto en Kazajstán, con un solo cuerno que sobresale de su cabeza. La bestia medía más de 4 toneladas, más de 3.6 metros de largo y probablemente alrededor de 1.8 metros de alto. Habría sido absolutamente enorme y una verdadera fuente de inspiración para la gente del Neolítico. Es muy posible que nuestros antepasados vivieran junto a estas misteriosas criaturas parecidas a rinocerontes durante varios miles de años. Después de que se extinguieron, continuaron las historias sobre estas majestuosas criaturas. Es por eso que en todo el mundo los unicornios se ven de manera ligeramente diferente a las leyendas antiguas. A veces, el unicornio es un ciervo, a veces un burro y a veces una cabra. El único atributo consistente es un solo cuerno que sobresale de su frente. ¿Qué piensas del legendario unicornio? ¿Era realmente un rinoceronte peludo o estaba inspirado en otra cosa? Déjame saberlo abajo en los comentarios. Número 4. Los 12 trabajos de Hércules. Hércules es posiblemente el héroe legendario más famoso del que todavía hablamos hoy, y según los historiadores, probablemente era una persona real. Seguramente no era el hijo de Zeus, y es poco probable que alguna vez luchara contra una hidra o matara a una quimera, pero sus famosos 12 trabajos pueden haber sido realizados por alguien durante la Edad de Piedra. Hércules tenía muchos enemigos incluso antes de nacer. Zeus tuvo un romance con un mortal, y cuando su esposa Hera se enteró, se dispuso a destruir
destruir al bebé Hércules. Cuando creció, se casó y tuvo hijos, pero Hera le lanzó un hechizo mágico que lo obligó a asesinar a su propia familia. Hércules fue a ver a Apolo y le suplicó que lo castigara, y para expiar sus pecados, Apolo le ordenó que realizara 12 labores para el rey micénico. Incluían luchar contra monstruos, limpiar establos y robar ganado de un gigante. Uno de estos enemigos era el león de Menea, un león excepcionalmente fuerte y asesino. Luego estaba la hidra, un monstruo serpiente venenoso de 9 cabezas. Los historiadores dicen que pudo haber habido un guerrero extraordinariamente fuerte en la Edad de Piedra, que logró muchas hazañas extraordinarias, pero en lugar de matar monstruos, probablemente habría matado a un león muy grande, quizás había capturado un montón de serpientes y había robado ganado de una tribu rival. A lo largo de los siglos, la historia de Hércules y sus 12 trabajos fue recogida por otras civilizaciones y transmitida una y otra vez. Todo el mundo ama a un héroe. El héroe original pudo haber sido un tipo ordinario con un garrote y algo de piel de león, y tal vez tuvo suerte y la gente pensó que los dioses estaban con él. Número 3. El Gran Diluvio. Los científicos coinciden en que alguna vez hubo una gran inundación que cubrió de agua muchas partes del mundo. Esta inundación ocurrió en los albores de la historia moderna, devastando la región de Mesopotamia. Durante las excavaciones de 1928, los arqueólogos de un par de sitios antiguos, Ur y Kish, descubrieron evidencia de depósitos de inundaciones. Definitivamente hubo algunas inundaciones en Mesopotamia en los albores de la civilización, y las inundaciones probablemente también afectaron a otros lugares en todo el Mediterráneo. Esta experiencia compartida se transmitió luego de generación en generación. Según Robert Ballard, uno de los mejores arqueólogos submarinos del planeta, hace 12.000 años el mundo estaba cubierto de hielo. En Connecticut, el hielo tenía aproximadamente 1.6 kilómetros de altura, y esto llegó hasta el Polo Norte. Entonces, cuando todo ese hielo comenzó a derretirse al final de la Edad de Hielo, hizo que los niveles del mar en el mundo aumentaran y provocaran una gran inundación en Mesopotamia. Pero ahora la gran pregunta: ¿todo este diluvio se correlaciona directamente con la historia de Noé y su arca en la Biblia? ¿Fue el gran diluvio bíblico algo muy real? Esta es una leyenda con una sorprendente cantidad de verdad. Si bien todavía hay arqueólogos buscando el arca que construyó Noé, está claro que una gran inundación devastó el mundo justo cuando la humanidad comenzaba. Número 2. El oráculo. El oráculo de Delfos es una de las mujeres más importantes del mundo antiguo de Grecia. Ella era una sacerdotisa del templo de Apolo que practicaba la adivinación o ver el futuro. Uno de los errores más grandes que comete la gente cuando piensa en el oráculo es que ella era solo una persona. Esto simplemente no es cierto. Había muchos oráculos y en cada uno de ellos había una mujer real seleccionada por los sacerdotes en el santuario de Delfos para predecir el futuro en el templo. En realidad eran conocidos como Pitia, y cuando uno moría, otro ocupaba su lugar. Gracias a los registros históricos y la evidencia arqueológica, sabemos que realmente hubo oráculos y que los griegos se tomaban muy en serio sus visiones del futuro, pero a diferencia de mitos, probablemente no tenían poderes especiales. Los científicos creen que el templo de Apolo, donde el oráculo dio sus proclamas, fue construido sobre una figura en el suelo. Fue a partir de esta fisura que los gases se elevaron desde las profundidades de la tierra. Cuando el oráculo inhalaba estos vapores, entraba en una especie de trance, pero no porque los dioses le estuvieran hablando, sino porque estaba siendo afectada por vapores tóxicos. Lo que la gente antigua vio como un estado de éxtasis divino tiene una explicación científica, pero en la antigüedad, la ciencia y lo divino eran uno. El calor y el gas que se escapaban de las oscuras cuevas y las grietas del suelo implicaban que era la entrada al inframundo, ¿y quién podía decir algo diferente? Número 1. El rey Arturo. El rey Arturo pudo haber sido una persona real, incluso puede haberse sentado en una mesa redonda en Camelot. Ha habido un debate furioso durante siglos entre los historiadores sobre la existencia del rey Arturo. Su primera aparición en la historia escrita fue alrededor del año 1000. El historiador galés Nennius publicó una lista de 12 batallas épicas en las que había luchado el rey Arturo. Supuestamente era un héroe celta que ayudó a defender Gales contra los invasores sajones, y algo así como Hércules, sus menciones originales en la historia fueron bastante aburridas. Básicamente era un rey realmente bueno que luchó en muchas batallas, pero en el siglo XII el rey Arturo tenía una espada mágica llamada Excalibur, un mago llamado Merlín y todo un grupo de caballeros de confianza. En algún momento en el camino, alguien que pudo haber sido una persona real se convirtió en un personaje de un libro de cuentos. Pero hay algunos problemas con las historias, como el hecho de que las 12 batallas en las que supuestamente estuvo el rey Arturo tuvieron lugar en tantas ocasiones diferentes que le habría sido imposible participar en todas
todas ellas. Luego está el problema con Camelot, su legendario castillo. Si bien hay alrededor de media docena de fortalezas misteriosas en la frontera entre Gales e Inglaterra, que podrían haber sido Camelot, ninguna de ellas ha sido autentificada. El rey Arturo puede haber sido realmente un rey, o puede haber sido simplemente un personaje ideado por un historiador galés hace 1000 años. La verdad es que simplemente no lo sabemos. Gracias por ver el video. ¿Cuál es tu héroe legendario favorito? ¿Crees que alguna vez existió? Déjame saberlo abajo en los comentarios. Y no olvides darle me gusta al video. Asegúrate de suscribirte antes de irte y nos vemos la próxima vez.